Radio Encastre, un programa para armar. Y ahora vamos a ir a la primera entrevista de Radio Encastre de este ciclo. Una entrevista que vamos a llevar adelante en torno a este tema que elegimos, a esta palabra rectora, el cuerpo, los cuerpos, las cuerpas. Y estuvimos buscando a quién queríamos conversar, con quién queríamos conversar. Y dimos con Pablo Yaradrowski. Él es pedagogo, investigador, máster en Ciencias Sociales por Flaxo. Y la verdad que escucharlo nos gustó mucho y nos interesó su perspectiva. Y entonces lo convocamos y nos dijo que sí. Y acá está en comunicación con Radio Encastre, en Radio de la Azotea, Radio Comunitaria de Mar del Plata. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Les agradezco la gentil invitación y para mí, bueno, es un gusto poder conversar con ustedes. ¿Empezamos entonces? Con gusto, claro, por supuesto. Bueno, partimos de la base de que un cuerpo no es solo un cúmulo de huesos y de carne. Podemos decir que en realidad, y a contramano de eso, es una construcción social y cultural históricamente situada. Y ahora la pregunta entonces, ¿qué es para vos, Pablo, un cuerpo en pandemia en pleno siglo XXI? Bueno, es una pregunta muy interesante. En primer lugar, diría que, como ustedes han dicho, más que hablar de el cuerpo, hablaría de los cuerpos, los cuerpes, en plural, tratando de justamente identificar un doble juego en el que identificar de alguna manera los proyectos corporales que van circulando en ciertos espacios sociales, en ciertos momentos históricos. Esa dimensión espacio-temporal siempre es muy importante. Y de alguna manera esos proyectos corporales dominantes o cuasi hegemónicos, definidos a partir de ciertos discursos, en el marco de ciertos saberes y a partir de ciertas prácticas, por supuesto en los márgenes, tiene siempre actores o movimientos que intentan impugnarlos, ¿no? De alguna manera los proyectos corporales dominantes en la modernidad, como todos sabemos, han estado de alguna manera, han tenido una cierta melodía bastante recurrente, que ha sido una melodía más bien binaria, jerárquica, oposicional, excluyente, blanca, heterosexual, con un canon burgués vinculado a ciertos universos morales, y bueno, evidentemente esos proyectos corporales cuasi dominantes han tenido también actores y grupos y movimientos que han intentado impugnarlos. Está claro que en la pandemia creo que esa ha sido una buena excusa para tratar de ver cómo circulan esos proyectos dominantes y en los márgenes cómo se intentan de alguna manera transformar o resignificar ciertos sentidos sobre esos cuerpos. Por ejemplo, la pandemia nos muestra claramente cómo en ciertos países hay cuerpos que tienen mayor valor que otros. Si los miramos en clave de las reglas de apariencia y cómo, digamos, nuevos y no tan nuevos saberes vinculados con el racismo, de alguna manera eliminan, excluyen, ocultan y directamente aniquilan a los cuerpos de color negro o que no se corresponden con un modelo corporal blanco, heterosexual, etcétera, ¿no? Creo que la pandemia nos marca, por un lado, los grados de violencia que hay sobre la diversidad de cuerpos que no, entre comillas, encajan en esos modelos que han sido predefinidos en forma absolutamente arbitraria y obviamente ideológicamente interesada, en términos de clase social, en términos étnicos, en términos de género o de orientación sexual. Y bueno, creo que la pregunta central es cómo la pandemia nos muestra los diferentes proyectos corporales que son excluidos o que son silenciados en ese juego de afirmaciones y de exclusiones permanentes que, bueno, la modernidad nos impone en algún sentido y naturaliza órdenes corporales que en muchos sentidos son
muy violentos porque combinan a veces sexismos, a veces racismos, a veces clasismos, y al mismo tiempo, por suerte hay una enorme cantidad de movimientos, pienso fundamentalmente en los movimientos feministas, también en un sentido plural, o los movimientos decoloniales, o los movimientos, digamos, de la teoría social crítica y poscrítica, que de alguna manera, bueno, impugnan esos modelos que con mayor o menor eficacia, bueno, generan materialidades corpóreas, ¿no? Pablo, como en un montón de dimensiones ya terminamos por descubrir que no saldremos mejores tampoco en esta materia, ¿no? Discúlpame, no te escuché bien. Quiero decir que en muchos aspectos estamos descubriendo que aquella frase que utilizábamos en una instancia inicial de la pandemia, que es de esto vamos a salir mejores porque la humanidad se transforma positivamente, tampoco en esta asignatura de la que venimos hablando da la sensación de que todo lo contrario, ¿no? Bueno, yo creo que la pandemia puede ser una posibilidad. Si nosotros retomamos, por ejemplo, en los espacios educativos formales, como los cuerpos aparecen y desaparecen, como hay tantas formas de desigualdad y de exclusión, y eso puede ser visibilizado en un acto educativo, me refiero no solamente al nivel primario, secundario, sino en la propia universidad, poder reflexionar sobre cómo la pandemia es una excusa para visibilizar formas de desigualdad que obviamente ya estaban fuertemente instaladas, pero que podríamos tomar a la pandemia como excusa, insisto, para intentar reflexionar qué cuerpos importan y qué cuerpos no importan, qué sexualidades quedan aún más excluidas de las que estaban, me refiero fundamentalmente a los cuerpos trans y a las disidencias sexuales, y cómo inclusive aquellas instituciones, en el caso educativo, que tramitaban nuevos formatos educativos, están con enormes dificultades para transitar dichos temas, y al mismo tiempo como hay, digamos, actores que intentan, digamos, visibilizar, por ejemplo, a partir de la ESI, con las jornadas que se están organizando en el marco de la pandemia, nuevas formas de leer los cuerpos, las sexualidades, los deseos, las emociones, obviamente dentro de la escuela o dentro de la institución educativa y fuera de la institución educativa. Yo creo que la pandemia nos marca la ambivalencia la contradicción y sobre todo lo paradójico de cualquier proceso social. Al mismo tiempo que nos puede marcar una buena lección de lo desigual y cosificante que puede configurar una relación social, al mismo tiempo nos puede marcar la posibilidad de fuga de esos sentidos que muchas veces están tan cristalizados que ni siquiera los cuestionamos, ¿no? Pablo, se me ocurre preguntarte en este caso, hablas de cuerpos legitimados y el quién los legitima, ¿no? E imagino que en ese sentido el Estado tiene un rol central en qué cuerpos legitima y en qué cuerpos no legitima e incluso castiga o inflige violencias. Entonces preguntarte, a tu entender, con el recorrido que tenés, ¿qué cuerpo o qué cuerpos crees que tiene el Estado en su imaginario? Quiero decir, ¿en base a qué proyecto corporal crees que diseña las políticas públicas, por ejemplo, vinculadas a la educación, en relación a qué idea de cuerpo? Mira, yo creo que obviamente el Estado es un actor central, y diría que dentro del Estado hay múltiples caras. Uh-huh. A veces esas caras son contradictorias y son ambivalentes. Hay veces que ciertas caras del Estado impugnan las formas de sometimiento o de subalternización de ciertas disidencias sexuales o de ciertos cuerpos, y hay veces que lo que hacen es reproducir ciertos órdenes que claramente son violentos y dolorosos para ciertos grupos sociales. Pero yo diría que hay muchos actores, no solamente está el heterogéneo o las heterogéneas caras del Estado, sino también los medios de comunicación o las organizaciones religiosas o instituciones de la sociedad civil. Yo creo que ahí hay que tratar de identificar, hacer una cartografía de los diferentes actores, actrices que existen a la hora de definir ciertos proyectos corporales, que nunca son obviamente proyectos completamente definidos, sino que son inestables, contingentes, que siempre pueden ser
figurados, desaprendidos. Creo que ahí la clave está en identificar sobre todo los discursos que naturalizan formas de definición opresiva sobre cómo leer los cuerpos. Está claro que los cuerpos no son hechos, sino sobre todo son relaciones. Y esas relaciones se fabrican nunca en forma acabada a partir de cómo se ubican ciertos sujetos enunciadores. Y eso sobre todo proviene, a mi entender, de ciertos discursos, de un retazo bastante heterogéneo de saberes. Me parece que en la modernidad está claro que quien nos ha aleccionado de una determinada manera acerca de cómo leer los cuerpos, cómo ponernos ciertas grillas interpretativas y no otras, ha sido el discurso biomédico, ¿no? Por lo menos en los últimos 200 años, en el marco de los procesos de medicalización de las sociedades modernas, especialmente occidentales. Me parece que los discursos biomédicos, y me refiero a la anatomía y todas sus ramas, a la anatomía descriptiva, a la fisiología, a la endocrinología, a la ginecología, cómo, digamos, este conjunto de subdisciplinas del discurso médico ha leído el cuerpo, la ginecología, desde una cierta perspectiva y no de otra. Está claro que el semen, la menstruación, los senos, el ano, no son significados fijos, sino que son significantes vacíos que se van configurando en el marco de, obviamente, tensiones que se dan a partir de ciertas posiciones, ¿no? Y allí se entremezclan los discursos biomédicos con los discursos religiosos, que de alguna manera aún siguen instalados en la modernidad, más allá de supuestos procesos de laicidad que se supone que están más presentes. La templanza es una de las virtudes cristianas, está muy vinculada con las regulaciones vinculadas al deseo o a la sexualidad, o a un cierto tipo de deseo o cierto tipo de sexualidad. Entonces tenemos el discurso biomédico, tenemos el discurso religioso, y al interior hay una enorme variedad de posiciones. Tenemos, por supuesto, también los discursos jurídicos, los discursos pedagógicos, todos van fabricando corporalidades, normatizando y generando abyecciones, ¿no? Creo que ahí es necesario identificar justamente en ese proceso de afirmación y de exclusión qué grado de violencia generan esos saberes y qué grado de naturalización generan para permanentemente intentar, insisto, desfigurar esos proyectos corporales modernos dominantes, cuando tienen esos tonos o esas melodías estrictamente modernas, ¿no? Me refiero a que son binarios o que son jerárquicos, excluyendo en general a las mujeres, con un colectivo bastante diverso, a las disidencias sexuales, cómo los proyectos modernos también de alguna manera potencian ciertas, desde sobre todo el discurso biomédico y pseudocientífico, sobre todo el discurso de una nueva neoeugenesia, aparece quizás marcando superioridades de ciertos cuerpos por encima de otros. Bueno, allí yo creo que se entremezclan la trilogía sociológica, ¿no? Sexismo, racismo y clasismo, y creo que la identificación de cómo los saberes van legitimando eso me parece que es una tarea ardua, y que creo que como pedagogo la institución educativa en todos sus niveles debería retomar y problematizar, ¿no? Estamos hablando con Pablo Yaragroski, pedagogo, investigador, máster en Ciencias Sociales por Flaxo. En función de lo que venís diciendo, Pablo, o de tu última respuesta, ¿no? Me pregunto dónde queda el cuerpo emocional, ¿no? Ese cuerpo que cuenta con síntomas, con movimientos, con quietudes, aquello que nos pasa o que sentimos y que a veces incluso hasta constituye después nuestras formas de habitar los cuerpos, ¿no? ¿Dónde queda ese cuerpo emocional? Y esto lo linkeo, y no sé si vos me podés ayudar a pensarlo, en edades como pueden ser la adolescencia, ¿no? Que tiene el cuerpo en toda la vida, tiene una presencia fundamental, pero hay un desarrollo muy particular de lo emocional en la adolescencia también, ¿no? Sí, sin duda. Me parece que es central tratar de entender que de alguna manera las emociones
son también el efecto, el producto nunca acabado de relaciones sociales, contextos históricos determinados, y que el dolor, la vergüenza, son el amor, la tristeza, la alegría, son no se derivan de la biología o de un órgano genital, sino que son el efecto de relaciones sociales históricamente situadas, y que en muchos casos, por ejemplo, la vergüenza es una forma de ubicar a ciertos cuerpos en un contexto en que la mirada de la mismidad de alguna manera refracta la otredad en ese cuerpo extraño, e inscribe al mismo tiempo en esa relación, por ejemplo, la vergüenza, ¿no? La vergüenza. O el miedo, ¿no? Todas estas me hablabas en algún momento de las primeras preguntas sobre la pandemia. Bueno, la pandemia, tomando un poco los trabajos de Ahmed, distribuyen, creo yo, en forma desigual formas de conceptualizar el miedo, ¿no? La vulnerabilidad y el miedo. Digamos, las instituciones educativas se han encargado en forma bastante eficaz en algunos periodos históricos de inscribir la corporalidad femenina en clave de miedo o de vulnerabilidad en términos de lo público, ¿no? De cómo hay ciertos cuerpos que en ciertos momentos no pueden atravesar el espacio público, y cómo se inscribe el miedo a la hora de que justamente no haya ese derecho a la aparición, que es un derecho, digamos, que debería ser, digamos, un aspecto a estimular muy fuertemente. Creo que sin duda las emociones en muchos sentidos se convierten en trampas de violencia, de estigma, y que también es necesario intentar revisar, digamos, ¿no? Revisar y de alguna manera visibilizar para que la vergüenza, el miedo o el dolor no sean aspectos que configuren entre comillas, identidades o grupos sociales, digamos, ¿no? Estabas empezando ahí a decir algo, me parece que vinculado con lo que te queremos preguntar para finalizar, y me imagino que también parte de la respuesta la podemos encontrar en todo lo que venís escribiendo, en todo tu trabajo de historiación, de divulgación también, en este esfuerzo de estar a esta hora ya del fin de la jornada conversando con nosotros, ¿no? Pero lo que queríamos preguntarte para cerrar es si hay una o varias o muchas oportunidades de democratizar, de transformar estos abordajes sobre los cuerpos, cómo podrían ser, por dónde empezar, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay muchas alternativas, obviamente la que más conozco y la que me parece que es una alternativa válida es la ESI, no solamente en las instituciones educativas formales, sino también en la universidad y en otros espacios sociales. La ESI es una puerta de entrada para, de alguna manera, deconstruir las corporalidades, las identidades, para mostrar que el cuerpo, como ustedes decían, no es solo un conjunto de músculos, huesos, articulaciones, tendones, aponeurosis. Es un fenómeno social, cultural, es materia simbólica, es objeto de representación y de imaginarios, y en muchos casos sigue habiendo, digamos, circulando ciertos imaginarios que son claramente violentos. La ESI de alguna manera nos muestra el poder del discurso, del lenguaje a la hora de, entre comillas, fabricar ciertos órdenes corporales, y al mismo tiempo nos muestra lo contingente y lo no necesario que es en ese proceso de fabricación. La ESI nos muestra en algún sentido como también, así como no se nace mujer sino que se llega a serlo, tampoco se nace varón sino que se llega a serlo. La ESI nos permite visibilizar las disidencias sexuales, los diferentes feminismos, el ni una menos, el derecho a la autonomía del cuerpo, al aborto, etcétera, etcétera. Yo creo que la ESI es una agenda que debería inundar todos los espacios sociales, no solamente los educativos, las diferentes caras del Estado. Y bueno, yo creo que es una apuesta que por supuesto aún está por materializarse, porque después de casi 14 años de sancionada esta ley y de materializada en algunos espacios, aún hoy en día hay provincias completas, sobre todo las del norte, que siguen, digamos, rehusándose o poniendo muchas trabas para materializar
algo que básicamente tiene que ver con construir espacios más democráticos, más respetuosos, más empáticos, más hospitalarios en términos derridianos, y bueno, y sobre todo menos violentos y menos estereotipantes. Creo que obviamente la batalla y la disputa es continua, no hay un momento que uno permita señalar como el momento, sino que la disputa es permanente porque, bueno, el cuerpo es eso, es un terreno de disputa en el que diferentes actores sociales intentan imponer ciertos sentidos y significados. El tema es cuando esa imposición de sentidos es, como he dicho, ¿no? Binaria, jerárquica, excluyente, y no deja posibilidad de subjetivar y de instalar, digamos, nuevas formas de entender los cuerpos, y con ello obviamente las reglas de etiqueta, reglas de apariencia, estética, sexualidades, deseos, etcétera, etcétera, ¿no? Pablo, te agradecemos un montón que te hayas hecho el rato para poder conversar con quienes hacemos Radio Encastre. La verdad que fue un gusto, nos quedan un montón de ideas dando vuelta, así que gracias. Para mí fue un gusto y bueno, a sus órdenes. Un gusto muy grande y espero que esto sirva para revisar lo que vamos siendo, digamos, ¿no? Por supuesto que sí. Pablo, gracias.